Muy buenas tardes a todos, buenas tardes camaradas, buenas tardes compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café en su edición número 312, que corresponde a otro martes más, al martes 13, no somos para nada supersticiosos, por eso estamos aquí, martes 13 de diciembre, que comienza ahora en riguroso directo, son las 18:31 y que algunos nos estaréis viendo en directo, ahora diré las maneras de cómo nos puede ver en directo, y otros pues nos estaréis viendo a posteriori. También recordaré las maneras y también os comentaré una novedad positiva dentro de lo que son las redes sociales y cómo nos toca las narices, pues una novedad positiva que hemos tenido en esta semana. Decía que es el programa número 312, que comienza en este momento, que por supuesto que estáis invitados ahora mismo a escuchar y a ver, y que si nos estáis viendo en directo os pido como siempre que nos echéis una mano con la difusión previa. Primero nos podéis estar viendo tanto en YouTube como en Facebook, en el YouTube de la Falange o en el Facebook de la Falange, con el nombre La Hora del Café. Nos podéis estar viendo, con el nombre de la Falange, y también nos podéis estar viendo en el Twitter de La Hora del Café. Si es así, en cualquiera de las tres maneras, pues darle a compartir o a retuitear, dependiendo de lo que sea la red social en la que estéis ahora mismo, para ayudarnos a difundir el programa desde su inicio. ¿Cómo se nos puede ver después cuando ya acaba este programa? Pues de muchas maneras. Tenemos varios canales, empezamos con los canales de audio, tenemos iVoox, que es el más veterano de los nuestros, que siguen aumentando las descargas, que se llama La Hora del Café. Tenemos un canal también en Spotify, que también se llama... Luego tenemos el canal que ya tenemos desde hace casi 2 años de VK, en el cual colgamos todos los programas. El VK es una plataforma parecida a YouTube y parecida a Facebook, muy sencillita, no tenéis que descargaros nada, simplemente cuando os mandamos el enlace es pinchar y vernos, que se llama también La Hora del Café. Y, como ya os comenté, no tenemos el canal propio de La Hora del Café en YouTube, porque esos señores nos lo han cerrado definitivamente, pero, como solemos decir los falangistas, no importa, y tenemos otro canal, por el cual se van a colgar todos los programas de La Hora del Café. De momento se llama Café para Todos, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a colgar tanto los programas los episodios de La Hora del Café como otros programas en los cuales participamos los colaboradores habituales en este programa y otros vídeos que consideramos de interés. También tenemos un canal propio en Telegram donde vamos colgando toda la información, que también os pido que os suscribáis porque ahí os va a saltar todas las noticias con La Hora del Café, solo lo de La Hora del Café y lo que subimos a nuestro canal. Es decir, no vamos a dar mucho la plasta colgando noticias, pero sí es importante porque ahí no tenéis que hacer nada, os entrará en vuestro Telegram si tenéis todos y cada uno de los ficheritos para ver o escuchar los programas. Y luego, pues, los que colaboramos, tanto la Falange como el Sindicato TENER, colaboran con la difusión de este programa en su web y en sus redes sociales, y los que participamos en este programa, ya sabéis que yo soy Jesús Muñoz, que tengo un Twitter que es Más Razón que un Santo, que tengo un canal de Telegram que es Jesús Muñoz, que no te engañen, y también nos echan una mano en lo que es toda la difusión del programa, pues los distintos invitados que son muchos. Y vamos a ir ahora mismo, sin más dilación, a presentar a los dos invitados que tenemos hoy. Vamos a empezar por don Martín Saiden Estrellas. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. Ese don, cómo ha caído ahí, ¿eh? Sí, te lo mereces, Y no iba a decir, vamos a empezar con don, porque suena a juntar el con y el don, suena un poco mal. Martín, que aparte de habitual aquí, pues últimamente ya es un habitual en muchos medios de comunicación. De hecho, esta semana creo que haces, iba a decir triplete, pero no, es cuatriplete incluso, ¿no? Sí, esta semana hago tetraplete, efectivamente. No, los falangistas debemos estar de moda, y aunque todo el mundo se queja de que participamos en medios boxistas y que las cadenas que nos invitan, pues que son de box y que no sé qué pintamos ahí, la realidad es que son las únicas cadenas que nos invitan. Son esas cadenas que nos permiten expresarnos con libertad y sin imponernos ninguna limitación, además de las nuestras propias, que obviamente, como esta, pues no son comparables, pero que no deja de ser un frente abierto, un frente político más, en el que hay que estar, en el que hay que presentar batalla y en el que nosotros no hemos tenido nunca miedo de
debatir con nadie, sea de Vox, sea del Partido Popular, sea de Podemos o del Susun Corda, da igual, ¿no? Así que sí, yo en particular estoy yendo casi de manera fija los lunes a esa nueva cadena que vinculada a EDATV, que se llama Informa Radio, que dirige Javier García Isaac, y los miércoles en principio sigo yendo a Decisión Radio, que, como sabes, pues en su programa, el programa de Javier Algarra, El Contrapunto, pues también participamos algunos. Y esta semana, como bien decías, pues estoy participando hoy aquí y en un rato, un poco más tarde, estaré grabando el programa de Álvaro Romero de su canal de ITV. Así que sí, esta semana tenemos intensa labor comunicativa. Pues nada, pues te agradezco doblemente. Primero, porque sé que siempre que te llamo, si te es posible, compareces en la hora del café. Y segundo, porque afortunadamente estamos en una situación que hace años era impensable que estuviéramos en tantos medios, y sé que aún así pues lo robas de tu poco tiempo que tienes y nos lo dedicas a nosotros. Y el otro invitado es el general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes. Pues yo he quedado con la Fundación. Cuéntanos un poquito qué es lo que estáis haciendo ahora, y yo voy a seguir abusando también de tu amabilidad cada vez que pueda para este programa. Pero cuéntanos. Ya sabes que estoy encantado de participar en el programa. ¿Qué os voy a contar de la Fundación? La Fundación la creamos nada más morir mi padre por expreso deseo suyo. Él quería que su labor en defensa de la cristiandad y de España continuara después de su muerte, y además nos dimos cuenta de que los medios hacían un vacío absoluto a todo lo que había sido su obra, su actuación pública durante los años, sobre todo de la transición y posteriores a la transición. Y como creemos además que tenía una visión muy clara de lo que estaba pasando en aquel momento en España y a lo que nos llevaba, y que nos estaba avisando de lo que se iba a llegar a producir, como estamos viendo, pues creemos que hay que desempolvar toda esa obra, darla a conocer. Y para eso hay que tener en orden los archivos. Los archivos suyos son enormes, impresionantes, de documentación de todo tipo. Él lo conocía muy bien, todo lo que tenía, pero claro, nosotros no lo conocemos tan bien, y además podemos, de alguna manera, dejar en segundo plano cosas que no son tan importantes a día de hoy. No es lo mismo lo que era importante hace 50 años que lo que es importante ahora. Y en esa labor estamos, de alguna manera, ordenar, clasificar, hacer cuadros ilustrativos por temas, y todo esto facilitarlo a cuantas personas vienen para estudiar lo que fue la época de la transición. Y cada vez son más personas que están haciendo su tesis doctoral, que están haciendo trabajos, preparando libros, estudios diferentes, o que quieren conocer más a fondo lo que dijo o comunicó Blas Piñar en su momento. Bueno, es una labor ardua, completa, difícil, y que ya llevamos pues ya casi 8 años trabajando en ello, y que nos quedan muchos más para completarla. O sea que es inacabable de alguna manera. Pero bueno, merece la pena, merece la pena. Y personalmente, además, pues estoy aprendiendo mucho, porque aunque yo he vivido esa etapa, la he vivido desde mi punto de vista militar, en mis unidades, haciendo mi trabajo, pero no he sido consciente de todo lo que realmente estaba pasando en España. Y al repasar estos años, pues estoy aprendiendo muchísimo y lo veo mucho más claro. Por eso estoy cada vez más convencido de la postura que defendemos los que estamos aquí, porque los hechos nos dan la razón una vez más. Pues sí, hemos comentado muchas veces que nos gustaría no tener la razón tanto y en tantas cosas. Por supuesto. Pero por lo menos ya que la tenemos, pues hay que recordar que nosotros estamos anteponiendo, independientemente de nuestra ideología, que está clara, estamos anteponiendo la verdad, que yo creo que cada vez se parece más a la verdad con mayúsculas, ante la verdad oficial. Y de eso vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar de lo que es esta semana, que justo hoy se cumple una semana desde los fastos de la celebración de la Constitución, y hemos tenido así grandes novedades en comparación con otros años. Lo que pasa es que, claro, llueve sobre mojado, y ahora algunos de los que nos están viendo están diciendo van a hablar de la... Bueno, sí, lo que pasa es que vamos a hablar en cuanto a lo que representa la Constitución para lo que está ocurriendo en España, y en cuanto a lo que nosotros opinamos sobre la responsabilidad total y absoluta de este régimen en lo que está ocurriendo en España. Yo siempre hago comentarios, no me voy a extender porque he escrito un artículo que me lo han publicado en varios medios, afortunadamente también está en la página del Sindicato TNS, que lo he titulado, creo que es bastante claro el título ya, que es La Constitución destruye la nación, y en la cual hablo, por un lado, como siempre mencionamos,
de los artículos que podían estar muy bien, pero de los cuales no se cumple absolutamente ninguno, de esos artículos que figuran en nuestra Carta Magna, como lo llaman, y luego de esos artículos que se cumplen absolutamente todos y que son precisamente los que son utilizados por los enemigos de España para hacer trizas a España en cuanto que pueden. Y si no pueden, pues el gobierno de turno pues les hace que puedan, ¿no? Y luego, pues también, tanto en ese artículo como en otras intervenciones que tenemos normalmente los habituales, yo también voy a algunos programas de radio, como sabéis, también en Informa Radio, en Decisión Radio y demás, pues cada vez que tenemos ocasión, pues dejamos bien a las claras que más raciones de Constitución sería como echar gasolina a un fuego que ha iniciado esta Constitución. Y desgraciadamente es así. Y desgraciadamente también, ya os dejo hablar a los dos, desgraciadamente, Martín, cuanto más nosotros decimos que la Constitución es la culpable de todo esto, más para diferenciarse de nosotros, hay algunos que más constitucionalistas se vuelven, con lo cual yo ya no sé si es incongruencia o si es una perseverancia que raya en lo criminal, ¿no, Martín? Bueno, yo creo que la Constitución en sí misma no es culpable de nada, ¿no? La Constitución es un bodrio que se construye por una serie de personas con una serie de intenciones políticas y con una serie de intenciones históricas y para transformar una nación en otra cosa, y como tal es lo que se ha producido, ¿no? La Constitución en sí misma no es más que un papel y es algo que se nos ha querido vender, y siempre lo hemos dicho, se nos ha querido vender como prácticamente la construcción o el nacimiento de una nación. Cada vez que España tiene una constitución parece que lo anterior no existe y que en ese momento en adelante tenemos por fin una nación. Y la realidad es que todos sabemos que eso es mentira, ¿no? Que desgraciadamente los países y las naciones que de verdad se han dado a sí mismos una constitución que de verdad lo es y que tiene ese nombre, el de constitución, el de nacimiento de una nación, no la modifican, no la cambian, la tienen toda su historia, porque no tiene más que 4 o 5 aspectos que son precisamente los que hacen que la nación se entregue a una fe que no sea cuestionable en la unidad territorial, y 4 o 5 aspectos más que luego deben ser desarrollados por las leyes. Nosotros construimos un bodrio, como digo, que venía a sustituir a todo el sistema legislativo español de un plumazo, que quería romper, como sabemos, con el régimen anterior, de un plumazo, y se convirtió en un bodrio en el que pues se ponen una serie de artículos que yo ya cada vez estoy más harto de hacer las discusiones acerca de si constitucional sí o constitucionalismo no, en virtud de lo que dicen los artículos, porque estamos en lo de siempre. Esta Constitución permite una cosa y su contraria y dos versiones más de cada cosa sin ningún tipo de problema, porque ha sido concebida así. Y yo lo que creo es que la Constitución es en sí misma perversa independientemente de lo que digan los artículos. Es decir, es perversa porque su espíritu es perverso, porque su intención es perversa, porque la intencionalidad que hay detrás de la construcción, de ese constructo que es la Constitución, era la que se está logrando permanentemente durante los últimos 40 años, y especialmente cuando caemos en manos de un psicópata que maneja los pocos flecos que le quedaban de esa Constitución como si fuera como si fuera papel higiénico, y ya está, ¿no? El espíritu de la Constitución ha sido siempre y es un modelo de destrucción, y me da igual que el artículo X o el 24 o el 32 permitan hacer o deshacer una serie de cosas, porque lo que hay es que tener una intención de hacerlas o no hacerlas, y sobre todo porque, como digo, un marco constitucional en realidad debería tener 3 o 4 puntos, como tienen, como digo, las naciones más señeras, y el resto es marco normativo, ¿no? Yo es que soy más de celebrar la Purísima que el puente de la Constitución, y lo demás pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No ofrecen muchas más aristas, ¿no? Mi general, no sé si compartes esta opinión de Martín y si tienes algo nuevo que añadir, porque los que te conocemos de hace muchos años, tu opinión, y más ahora que estás retomando un poco lo ocurrido en España, como lo comentabas antes, en las últimas décadas, ves la relación intrínseca entre una Constitución diseñada, como ha dicho Martín, con una intención ya de por sí malvada, y que la aplicación durante estos ya 44 años ha sido lo más malvada posible, ¿no es así? No, es que no es una constitución, realmente es una anticonstitución, desconstituye a España.
España existe desde hace muchos años, desde hace siglos. Se había dado una formación jurídica al Estado, sobre todo con el Estado Nacional a partir de la victoria del 1 de abril de 1939, se había consolidado un Estado Nacional, donde lo que preponderaba era la unidad en los 3 puntos que marcó claramente José Antonio: la unidad de los hombres, la unidad de las tierras y la unidad de las clases. Bueno, pues todo eso se lo carga la Constitución desconstituyente de un solo plumazo. Porque descarga el poder, primero, crea las clases sociales otra vez, dando a los sindicatos de clase y a las entidades de los empresarios una importancia tremenda en la consolidación de ese sistema político. Divide territorialmente a España con las autonomías, cosa que no había pasado en toda su historia. O sea, que va mucho más allá de los pecados que teníamos anteriormente y que eran las autonomías, dándoles una cantidad de poderes, además, que han aumentado a lo largo de los años, por encima incluso de lo que concibe la propia Constitución. Y divide a las personas entre sí porque las pone unas en contra de las otras, pero hasta el punto de que es posible de una lucha ya entre los géneros, entre las religiones, entre los que hablan una lengua y los que hablan otra. Es la división por antonomasia. O sea, es una constitución anticonstituyente, desconstituyente, y como ha dicho muy bien Martín, que destruye realmente. Al fin y al cabo, una constitución es un medio para alcanzar el bienestar, el progreso, el desarrollo, la unión de una nación. Y esta hace todo lo contrario, se olvida de la nación, se olvida de España y pone ese objetivo en una pretendida democracia que no tiene absolutamente nada de democracia, y en un sistema electoral teóricamente democrático, que de democrático no tiene absolutamente nada, pero parece que eso es lo único que importa. Mientras haya esa pretendida democracia, da lo mismo que haya paro, que haya hambre, que haya enfrentamiento, que España se divida, que haya robos por las calles, que no importa. Mientras sea todo democrático, todo vale. Esto es verdaderamente de idiotas. Que la sociedad española admita esto es lo que es incomprensible. Pero lo más incomprensible es que haya gente que se queja de las consecuencias de esta Constitución y, sin embargo, apela al espíritu constitucional. No tiene ningún sentido. Ustedes no atacan la causa, están atacando las consecuencias. Pero si siguen fomentando la causa, vamos a tener las consecuencias todavía más graves. Esto yo lo veo muy claro. Pues, sinceramente, hay una frase que menciona mucho Juan Manuel de Prada, que no recuerdo si es de Donoso Cortés, si no me corregís, que España está muy dada a poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Y es que lo que ocurre, así aquí la Constitución la elevan algunos, muchos, a unos altares, y, sin embargo, luego, como ha dicho el general, se quejan de las consecuencias de esa Constitución. Pero es que además luego está el bando, en principio, contrario a la Constitución. No nosotros, sino dentro del sistema contrario a la Constitución, que además es un bando que se ha visto beneficiado año tras año, ley tras ley, de todo lo que le ha facilitado la Constitución. Y a los que además se les permite, pues, mofarse, por así decirlo, de esa Constitución tan sacrosanta para los constitucionalistas, pero que estos constitucionalistas, como ya lo que acusan a estos anticonstitucionalistas es que son malos porque se oponen a la Constitución, ¿no, Martín? O sea, no se oponen a lo que hacen contra España, sino son malos simplemente porque no respetan la Constitución como los constitucionalistas les gustaría que lo respetaran. Y no es un juego de palabras, es una puñetera verdad. Es que esa es la trampa, ¿no? Es decir, la primera guerra que hemos perdido nosotros es la guerra del léxico, del lenguaje, ¿no? Porque ¿qué significa constitución? ¿Qué demonios estamos constituyendo? Cuando decimos que nos dotamos de una constitución, ¿qué es lo que estamos constituyendo? Ese es el primer problema, ¿no? Estamos constituyendo una nación, entiendo, un Estado, ¿qué es lo que estamos constituyendo? Porque si se tratara, como decía hace un rato, de dotarnos de un marco normativo, lo podríamos llamar de 1200 maneras, que no habría nada que constituir. Cuando constituyes, pones en juego aquello para aquello que pretendes constituir, ¿no? Cuando constituyes estás borrando todo el periodo anterior y todo el pasado. Y entonces lo dotas de un articulado. El nuestro no puede ser más farragoso y no puede ser, como decía también hace un momento, no puede ser más plúmbeo, ¿no? Y como digo, además sirve para una cosa y su contraria. Pero resulta que los que siempre han odiado la nación y que han utilizado la Constitución como esa herramienta para la que fue creada, que era para destruirla, se encuentran con que no hay oposición.
que la Constitución ha dejado de servirles para eso, porque como nadie la usa como herramienta para eso, pues han dado pasos agigantados para destruir lo poquito que pudiera quedar de decente, si es que había algo en esa parte que tú decías hace un rato, digamos, ornamental, ¿no? Eso que declara el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, un tratamiento justo, no sé, que salga el sol, que tengamos vacaciones, no sé, esas cosas que proclama de manera tan maravillosa la Constitución. Incluso el derecho a la vida, la Sí, libertad de esas expresión. cositas y tal, que son las que aparecen en la Constitución, pero como esas se las pasan por el arco del triunfo, pues el siguiente envite que dan es el de ir a destruir la otra parte, la del marco normativo que han introducido ahí a base de aberraciones y tal. Pues claro, llega un momento en que destruido todo, cambiado todo, asaltado el poder judicial, asaltado el poder legislativo, asaltado la división de poderes, asaltado los tribunales, asaltado todo, ya no queda nada que destruir, ya no queda nada que hacer trizas. Y claro, se lo ponen en bandeja a esos otros que, como siempre han actuado por el miedo, por la falta de principios, por la falta de convicciones, hacen lo que han hecho siempre, sobre todo las derechas cobardes, que es defender el último bastión, aunque no sea el suyo, ¿no? Es decir, ponerse detrás de un parapeto diciendo, ojo, que lo que venga puede ser peor. Y entonces, en lo que venga puede ser peor, la defensa no está en que esa Constitución, desde su mismo origen, sea efectivamente un atentado y lo que ha provocado, de hecho, que se haya ido destruyendo paulatinamente la nación. No. La defensa está en utilizar los últimos cordelitos que tiene esa Constitución para ver si impiden que el artículo 33, el 24,5 y el 17,8 no sean también violados arteramente, para que no sea la última referencia que les queda. Porque son unos absolutos analfabetos y unos miserables y unos cobardes, porque no se trata de eso, porque, como tú bien dices, defender la Constitución como marco para la defensa de la nación es un oxímoron, es incompatible. O sea, hablar de constitución y de patriotismo es un oxímoron y no hay manera de hacerlo encajar. Efectivamente, mi general, y lo que pasa es que este régimen, este sistema, nos pone a nosotros como los malos, que sí que es cierto que no nos importa que nos llamen malos los que en realidad son los malos, pero ante la opinión pública somos nosotros los malos por oponerlos a la Constitución, y en realidad los otros que dicen oponerse a la Constitución, y como hemos mencionado aquí ya, lo que hacen es aprovecharse de ellas, son sus cómplices, sus socios de gobierno, y están en las instituciones, entre otras cosas, gracias a esa Constitución, ¿no? O sea, aquí lo de los buenos y malos, desgraciadamente, como en otros temas, no solamente es que es absolutamente arbitrario, es que suele ser lo contrario de lo que debería ser, ¿no? Y además, lo que hay que ver, y creo que es importante, es que el mal no sucede ahora. Las consecuencias peores no se ocasionan en este momento. Son pasos consecutivos que se dan desde hace 50 años en España. Y se han ido poco a poco. Y son auténticos golpes de Estado progresivos. O sea, aquí el Estado de Derecho se rompió ya con la ley de reforma política, que fue un golpe de Estado completo desde el poder, porque aquí los golpes de Estado en España en los últimos 50 años se han dado todos desde el poder. Ninguno ha sido desde la oposición ni de una institución, no. Son golpes de Estado desde el propio poder, que ha ido retorciendo la pretendida voluntad popular en su beneficio. Y empezó con la ley de la reforma política, donde se saltaron la ley completamente, aunque decían que era de la ley a la ley, era totalmente mentira. Siguieron con la Constitución. La Constitución fue aprobada por unas cortes que no eran constituyentes. Y eso en un Estado de Derecho no se puede hacer. Para hacer una nueva Constitución, según el Estado liberal que estaban preconizando, necesitan que se voten unas cortes constituyentes con el objetivo de hacer una nueva Constitución. Esto no fue así. Y a continuación, ya una vez aprobada la Constitución, que como bien ha dicho Martín, sirve para una cosa y para la contraria, pues se ha llevado la contraria permanentemente entre los principios. Vamos a ver, si la soberanía nacional radica en el pueblo español, en su conjunto, cómo se fueron aprobando los estatutos de autonomía solo por esas autonomías que se habían dictado por la voluntad del poder. Esas autonomías no nacen en la historia,
se crean artificialmente, nadie las apoya. Es más, en algunos sitios ni las votan a favor algunas de las provincias y se las obliga a pertenecer a esa autonomía. Son golpes de Estado consecutivos. Y cuando se les da unas competencias que no estaban previstas en la Constitución a las autonomías, se siguen dando golpes de Estado. Y el golpe de Estado famoso del 23 de febrero es un golpe de Estado desde el poder. Es el propio monarca el que encabeza un golpe de Estado para tratar de controlar la situación que se les iba de las manos. Y así podemos continuar hasta la fecha. Nada de lo que pasa a partir de la ley de reforma política está justificado desde un punto de vista jurídico y democrático, porque ni tiene el apoyo popular, que ha sido suficientemente engañado y manejado y conducido, y al mismo tiempo se han saltado las propias leyes en las que se han basado para hacer esa reforma. Luego, que lleguemos aquí y esperemos que haya una reacción dentro de las instituciones, dentro del Poder Judicial, ahora que ya se le intenta manejar total y absolutamente, incluso de castigar a los jueces que no sigan los dictámenes del gobierno, bueno, pues no tiene ningún sentido. Nadie va a hacer resistencia ahora porque las resistencias han sido anuladas poco a poco, progresivamente, y hemos llegado a un estado en que tiene que hacer un salto, no sé de dónde son, de popular, pero en las instituciones desde luego no podemos confiar. Es difícil reaccionar en esta situación. Ya vemos que hasta Guerra socialista admite que este gobierno va a hacer un referéndum en Cataluña, y en Cataluña ya han dicho los vascos que si lo hacen los catalanes lo hacen ellos también, que lo ven, vamos, que es magnífico el hacer este tipo de referéndum, y en los cuales van a participar ellos nada más. Y nos volvemos a saltar la Constitución que ellos mismos han creado diciendo que la soberanía está en el pueblo español. Pues está en el pueblo español porque unos pocos deciden. A mí no me consultan, a los militares no les consultan cuando hay una medida sobre los militares, solo los militares. No, es aprobada por los representantes de todos. Luego, ¿por qué para unas cosas sí y para otras cosas no? Es muy bueno de hablar de las autonomías cuando les conviene, pero cuando no les conviene nadie es autónomo, todos tienen que obedecer al gobierno porque les interesa. Bien, tenemos mala salida a esta situación, realmente. Esta Constitución la defienden sus amigos, sus enemigos y tal, solo cuando sacan provecho de ella, y la que no saca provecho de esta Constitución es España. Y como España no reaccione, como el pueblo español no reaccione, pues seguiremos en estos pasos continuados hacia la independencia, en este caso, que ya cada día se ve más factible, más próxima, de Cataluña y del País Vasco. Y desde luego no veo en la oposición parlamentaria una capacidad y una voluntad decidida de oponerse a ello, ¿no? Hablan mucho, pero no hacen nada. No han tomado ninguna determinación. No digamos de otras instituciones, porque es de auténtico escándalo que el jefe del Estado en esta situación permita y firme esas leyes, estas últimas leyes rápidas, bueno, la de quitar el delito de sedición, la de... Sí, eso ya vamos a pasar a ese tema precisamente porque muchas veces en los programas tenemos como una separación entre un tema y otro, pero estos están tan íntimamente relacionados el uno con el otro que si queréis ya los retomamos, porque llevamos varias semanas hablando de leyes aberrantes que traen consigo, por supuesto, consecuencias aberrantes, pero a la vez esas leyes aberrantes se están aprobando todas. Firma alguien, porque todo esto aparece en el boletín oficial del Estado y aparece una firma que no es de ninguno de los que estamos aquí en este programa, ni de los que nos están viendo, que es la firma de Su Majestad el Rey. Pero es que además, aparte de esas leyes aberrantes, por eso decía que ya pasamos a esta otra parte, se están modificando partes del Código Penal para hacer un Código Penal a la carta de precisamente los que son los enemigos declarados de España, más autodeclarados, tan autodeclarados como que han dado golpes de Estado, como que asesinan a cientos de personas, etcétera. Y todo esto también está muy relacionado, por supuesto, con la Constitución. Martín, desgraciadamente, volvemos a lo de antes, quieren más dosis de Constitución, más dosis de esta democracia para liberarnos de unos problemas que ha generado esta Constitución y esta democracia. Estas leyes han ido mucho más han ido mucho más allá de lo que iban las anteriores, pero no ha sido nada más que una sucesión de esas leyes anteriores, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Las leyes son
una barbaridad, una aberración e injustas, no porque vayan contra la Constitución o porque modifiquen o alteren el procedimiento de la Constitución, porque de lo contrario sería decir que si hiciéramos un procedimiento correcto, que si se sometiera al mecanismo adecuado, pues cualquier cosa sería posible, porque así lo permite la Constitución. ¿Cuántas veces lo oímos decir en la televisión y en los medios y en los políticos que la cosa es que se han saltado los procedimientos, pero que existen procedimientos para decir una cosa y su contraria y defender libremente lo que se quiera defender en nuestro país? El problema no es que la Constitución se permita o no se permita, que encima lo permite, porque efectivamente, como venimos diciendo, es una especie de blandiblue metido en un bote. El problema no es ese. El problema es que hay cosas que no son cuestionables. Es a lo que me estaba refiriendo hace un rato, cuando yo decía que las constituciones reales, las que han servido para constituir un Estado dentro de una nación preexistente, las que le dan una arquitectura a una nación preexistente desde siglos de historia, no necesitan entrar en los códigos penales, porque hablan de cosas que son inmutables, que son incuestionables, que no son discutibles, ¿no? La Constitución americana proclama con la ayuda de Dios, proclama, entre otras cosas, la indisolubilidad del territorio. Y eso no es cuestionable, no lo ha cuestionado ni Obama, ni la madre que lo parió. Nunca han cuestionado todo eso, porque no es posible. Aquí se construye algo en el que efectivamente, a través de todos esos mecanismos, tú puedes hacer todo tipo de artificios como si ese fuera el problema. Y el problema se lleva al hecho de decir que, claro, es que estás utilizando un sistema en el que te estás saltando los procedimientos. Y la respuesta inmediata de cualquier persona con dos dedos de frente es decir, oiga, o sea que me he equivocado, es un problema procesal, es un problema de procedimiento. O sea, si yo cambio el procedimiento, ya puedo plantearlo. Es lo que acaban de plantearnos con esa nueva intentona de referéndum que mencionábamos al principio, que se está planificando, ¿no? O sea que si lo hacemos bien, si lo planificamos dentro del marco constitucional adecuado o modificación adecuada, sí será posible presentarlo. Sería posible presentar la entrega de Ceuta y Melilla, como están mencionando algunos de nuestros oyentes en este momento, de nuestros televidentes en este momento, si se hace bien, ¿no? Es que no nos hemos dado cuenta de que da igual lo que diga la Constitución al respecto, que ese tipo de cosas no dependen de nosotros, que una nación es una cosa que va mucho más lejos de un marco normativo, que nosotros recibimos una herencia y entregamos esa herencia a las generaciones futuras y que esa herencia no es cuestionable, que la territorialidad no es cuestionable, que la misión en el mundo no es cuestionable, que la unidad territorial no es cuestionable, que no se puede decidir ni parcial ni totalmente ni prosiguiendo ningún procedimiento. Hay cosas que no se pueden decidir, que no puedes decidir en un marco que no he inventado yo, que no han inventado ellos. No puedes decidir en un marco determinado de separación de poderes. El que tú te cisques en la separación de poderes, lo diga o no lo diga el procedimiento constitucional para modificar la estructura judicial y ponerla a tu antojo, que no puedes desarrollar leyes que van en contra de la naturaleza y en contra de la lógica y que las firmen y las hagan además las mismas personas que están siendo acusadas de cometer los delitos con esas mismas leyes, que no hay ley ni procedimiento que pueda soportar eso. No nos damos cuenta, no es de una evidencia absoluta, seas o no seas constitucionalista. Yo creo que sí que lo es, ¿no? Yo creo que nos damos cuenta de muchas cosas y los que, como decíamos al principio del programa, casi maldecimos el momento en el que tenemos razón en todo. Mi general, has empezado tú moviendo la piñata esta de ese referéndum que ha comentado ahora Martín. Hoy ya estaba leyendo yo en redes sociales cuando estos golpistas, que están en libertad, por supuesto, vuelven a amenazar con hacer lo mismo y ya hay gente haciendo cábalas. No, pues que se haga el referéndum porque lo podemos ganar. No se puede hacer el referéndum porque la Constitución dice que no. ¿Qué tendrías que decir tú a estas tonterías que en realidad es hacerle el juego precisamente al separatismo? Bueno, todo esto está planteado desde el principio, o sea, no es una novedad. Lo que pasa es que ahora tienen suficiente fuerza para decirlo en los medios, para decirlo gente que ocupa puestos oficiales pues en la Generalidad de Cataluña. Por eso digo que los golpes de Estado en España los dan desde el poder. Gente que cobra del Estado, que cobra de todos los españoles, que está subvencionada por todos los españoles, dedican ese dinero y esos puestos que tienen para destruir España. Entonces, evidentemente, todo lo que vaya en contra de España es que no se puede ni cuestionar, porque no tiene sentido que haya un Estado que se llama Estado español, que no está al servicio de España. Y si resulta que destruir España es parte de lo que se está haciendo el propio Estado español, es una incongruencia tan grande
es un enfrentamiento tan claro dentro del propio Estado que está como si disuelto. Esto sí que es un Estado fallido. El que llaman Estado de las autonomías es un auténtico Estado fallido. Y lo único que hay es una cobertura de poder y de gestación de dinero que nos roba con esta confiscación que hay, con esta fiscalidad tan fuerte que hay, con ese dinero para crear una clase política que disfruta de toda clase de beneficio y además se emplea en destruir España, pero no solo destruir España en su conjunto como unidad, sino destruir a la familia, en destruir a la persona, en destruir a cada una de las provincias y de las regiones de España en su auténtico sentido, que las regiones están dentro de España, forman parte dentro de España, que España no es posible sin Cataluña y sin el País Vasco. Y todo esto lo están enfrentando, dividiendo, haciendo una lucha continua, afrentas cada vez mayores. Ahora están con la discusión del agua, del trasvase, Tajo Segura, todas maneras de enfrentar a los españoles por cualquier cosa. Y hasta en esto del regar, lo que había sido un gran triunfo del Estado Nacional, de conseguir llegar un agua que sobraba en otras partes, que se iba al mar, para regar en tierras que eran más fértiles y que además el clima favorecía el cultivo, todo esto lo quieren echar a perder de un día para otro. Las riquezas nacionales que hay en España en mineralogía no se pueden explotar porque hay que beneficiar al planeta. O sea, en beneficio del planeta, nosotros nos vamos a tener que morir de hambre o de necesidad o pagar una energía muy cara que la mayoría de las familias no pueden pagar. Es un contrasentido tan grande que no tiene ninguna razón de ser, pero todo amparándose en esa Constitución que nos está destruyendo. Es que no tiene ningún sentido que haya alguien que piense en España y que defienda esta Constitución. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Entonces, me duele mucho las personas que más o menos están viendo los males de esta Constitución, pero que siguen defendiendo el constitucionalismo. Contra esto es lo que tenemos que luchar nosotros. Hay que acabar con esta Constitución. Hay que acabar con esta manera de hundir a España desde el propio poder del Estado, como se está haciendo actualmente. Que se estén dando golpes de Estado continuados desde el propio Estado, continuamente, por gente que cobra del Estado, forma parte del Estado y tiene el poder del Estado en cualquiera de sus formas para destruir a España. Y otros que no colaboran con eso directamente, por lo menos lo aguantan y no dicen nada. Son la parte de los que no hacen nada, de los que se quejan o no se quejan, algunos ni se quejan, pero que lo soportan. Y de una manera pasiva están consintiendo que suceda lo que está sucediendo. Has hablado de golpes de Estado, de autogolpes de Estado. Cuando uno se coge la historia de España, por ejemplo, de los siglos XIX y XX, se encuentra con golpes de Estado, pero como casi todo el mundo supone, eran golpes de Estado que hacía el que no estaba en el poder. Otra cosa es que luego lo que saliera del golpe de Estado podía ser positivo o negativo para la nación. No vamos a analizar eso. Pero es que estos golpes de Estado que se van haciendo desde que tenemos la democracia son todo autogolpes de Estado. Lo fue el de 1981. Posiblemente, si algún día se demuestra que lo que ocurrió con los atentados de aquel 11 de marzo también era un autogolpe de Estado para llevarnos a esta posición que tenemos actual, y lo que está ocurriendo estos últimos años también lo es. Y precisamente pues nos vuelven a poner otra vez, no, para lo malo de esto, lo que están haciendo no es porque se ataque a España, es porque se ataca a la Constitución. El tema de la independencia judicial, ahora si queréis también retomamos lo que estábamos hablando, pero el tema de la independencia judicial, te dicen que se está dando un golpe a la independencia judicial como si en España no hubiera un golpe a la independencia judicial desde que existe este régimen. O sea, vivimos en un golpe continuo a la independencia judicial. Yo siempre me gusta mencionar el caso Blanquerna cuando hablo de esto, porque aunque sé que hay muchos de nuestros oyentes que se lo conocen casi de pe a pa, hay otros muchos, bueno, que les suena algo lejano ya, porque ya se produjo hace 9 años. En este caso, primero pasa por la audiencia provincial, se juzga a los camaradas que entraron en Blanquerna para denunciar, entre otras cosas, que se iba a dar un golpe de Estado que se dio un año después, que fue el de Artur Mas, con ese primer referéndum, que como no pasó nada, luego han repetido. Y entonces se les todas las instituciones, no solo nacionales, sino internacionales, poco menos que de terroristas. Y entonces esa pena de la audiencia provincial, que aunque era injusta para nosotros porque el delito se estaba cometiendo dentro, pues termina siendo de 6 meses de prisión, no entran en prisión ninguno, y es el Tribunal Supremo el que multiplica por 8 esa sentencia. Ese Tribunal Supremo, en esa sala que acuerda esta sentencia, la comandaba, por así decirlo, un juez que se llama Sánchez Melgar, que decían que era un juez conservador. Cuando se recurre ante el Tribunal Constitucional y se consigue que esa pena, que era de 4 años según el Tribunal Supremo, el Constitucional, que no se moja mucho, pero sí le enmienda a Planes, le dice, oye, revisad esta sentencia porque os habéis pasado 3 pueblos,
pues resulta que vuelve al Tribunal Supremo esa sentencia y otra vez, ahí está la independencia judicial, cae en el mismo juez. Vuelven a poner al mismo juez de presidente de sala, Sánchez Melgar, que era al que se había recurrido. Evidentemente, hay también un recurso ahí y se le puede quitar de medio y que sea otro quien presida la sala. Pero vamos, vemos ahí la independencia judicial. Pero es que este juez, Sánchez Melgar, entre una y otra decisión del Tribunal Supremo, que esto es lo que mucha gente no conoce, Rajoy, un poquito antes de irse a emborrachar al Congreso, cuando dejó el bolso de Soraya, que como yo comento muchas veces ha sido el mejor presidente que hemos tenido en la democracia en todos estos 40 y tantos años, ha sido el bolso de Soraya, por lo menos en el puesto de presidente de gobierno. Rajoy nombra a Sánchez Melgar fiscal general del Estado, cosa que dura poco porque le quitan del medio a Rajoy, si no, seguro que le tendríamos otra vez. ¿Dónde está la independencia judicial? Total, consecuencia, nuestros camaradas de Blanquerna se están comiendo precisamente mañana. Íñigo hace un año que entró en prisión, todavía sigue en prisión, el resto está en tercer grado, y somos nosotros, una vez más, los falangistas en particular y los patriotas en general, los que pagamos los platos de esta ley del embudo, y los separatistas son los que están no solamente haciendo lo que quieren, sino carcajeándose de todos nosotros. Martín, ¿dónde está la independencia judicial? No la que quieren acabar con ella, sino la que ha habido en estos 40 años. Bueno, yo ya lo he mencionado, ¿no? La independencia judicial, y lo hemos mencionado además históricamente muchas veces porque ya se encargó Alfonso Guerra de hacer una frase histórica que nos lo dejaba muy clarito, ¿no? Y junto a aquella de que a España no le iba a conocer ni la madre que la parió, y tenía razón, tenía otra frase dentro de su repertorio que era precisamente aquella de que Montesquieu había muerto, ¿no? Es decir, que eran sus frases favoritas, y no mentía. O sea, si de algo no les podemos acusar efectivamente a ellos es de haber mentido. Siempre han sido sus intenciones las que, perdonadme que está sonando el móvil, lo quiero quitar para no... Cosas del directo. Cosas del directo. Os decía que ya desde siempre, históricamente, esa fue la intención. Lo que está ocurriendo ahora es apretar el mismo ritmo que ha ocurrido con el resto de las cosas, es decir, ante la falta de oposición, ante la falta de estructuras, ante la falta de nadie que se oponga a ese tipo de cosas, pues un acelerón más. Lo que está ocurriendo ahora, como bien nos reflejaba el general hace un rato, no es ninguna cosa nueva, es simplemente el reflejo del estado de cosas actual. ¿A qué ritmo podemos trabajar hoy? Pues a ese ritmo trabajamos hoy. Ese ritmo dice que hoy se puede apretar hasta la extenuación y sacar el pedal por el otro lado del coche. Pues pisemos el acelerador y saquémoslo por el otro lado del coche. Podemos reírnos en la cara de todo el mundo sin oposición ninguna, modificando la sedición, modificando la malversación, que son delitos que exclusivamente atienden precisamente a esa clase. O podemos cambiar al fiscal general del Estado y pasarlo de la vida pública a la privada, de un puesto a otro. O podemos declarar públicamente que efectivamente de quién depende la fiscalía. Pues lo hacemos, si no hay ningún problema, si no hay nadie enfrente. ¿Qué independencia judicial? Históricamente hemos vivido, y a mí me puede tocar un poco más, teníamos un caso muy claro, ¿no? Teníamos el caso del juez Baltasar Garzón, el ex juez prevaricador y por lo tanto delincuente Baltasar Garzón. Alguien que se hizo famoso a sí mismo por utilizar los medios a su alcance de prensa y de televisión para hacer sus rodajes específicos de sus tipos de películas que se montaba. Lo que nadie recuerda ya es que Baltasar Garzón tenía todos sus casos basados en el testigo arrepentido. El arrepentido al que él le había hecho ofertas, el que le ponía encima de la mesa una serie de cosas para que dijera lo que quería decir y que ese fuera el que sirviera para no condenar, sino procesar a una serie de personas y tenerlos en prisión durante años. El éxito real de sus causas fue nula. Nunca conseguía hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Que terminó siendo expulsado de la carrera judicial por prevaricador. Y eso ha supuesto el escarnio, ha supuesto sacarlo de la vida pública, ha supuesto que no pueda representar absolutamente nada. No, todo lo contrario. Escribe libros, da conferencias, mantiene una relación con esos otros independientes judiciales como Carmen, como su pareja. Es que se ríen de nosotros. Es que se ríen permanentemente de nosotros, es que no tienen la menor intención de que parezca siquiera que las cosas son diferentes, porque
Lo hemos vivido, es decir, los experimentos sociales que hemos vivido en los últimos 2 años no han hecho sino acrecentar su visión de que efectivamente pueden hacer con nosotros aquello que quieran, que nos pueden pedir que nos cortemos el meñique diciéndonos que eso es lo necesario para salir después a aplicar al balcón, a aplaudir al balcón, y un Aplaudir. porcentaje muy alto de gente irá a aplaudir al balcón con el meñique cortado. Si eso es así y ha sido así durante 2 años, ya más de 2 años largos, ¿eh? ¿Cómo no van a seguir apretando el acelerador con todos los demás? ¿Cómo no van a hacer lo que quieran? ¿Cómo no van a aplicar los criterios que ya nos anunció Guerra, que hoy se enfrenta a la nueva generación? Porque dicen, ¿cuál os habéis pasado? Yo ya dije que esto que iba a ser así, pero es que a vuestro ritmo lo vais a destruir todo. Y dan ganas de volverse para atrás y decirle, pero si era lo que queríais, pero si era lo que nos habíais pedido, si vuestros mayores sois vosotros y sois los que nos dejasteis el terreno planchado para nosotros, lo que hemos sido es más eficaces que vosotros, ¿no? Esa es la realidad de la independencia judicial, y lo demás, como bien dice el general, no es nuevo, es fruto del ritmo que pueden aplicar en cada momento en función de lo que hay enfrente, que no hay nada. Mi general, he visto antes que te quedas con ganas de hablar de independencia judicial. ¿Dónde, verdad? ¿Dónde y cuándo? Claro, porque no viene de ahora. O sea, el que cambió la ley para el nombramiento de los altos cargos dentro de la magistratura fue Felipe González. Y era una ley claramente anticonstitucional, dentro de lo que podía ser constitucional. Pero era claramente anticonstitucional. Y eso, durante muchos años, primero, el Partido Popular, cuando tuvo la mayoría absoluta, entre las dos ocasiones, tanto con Aznar como con Rajoy, no lo ha cambiado y lo pudo hacer. Y ahora se quejan de las consecuencias cuando ya han metido cantidad de jueces y de fiscales que tienen una línea política determinada y saben que la manera de llegar y acceder a los altos cargos es venderse al gobierno. Que no es la mayoría de los jueces, son los que llegan y los que triunfan. Por eso en este momento la desconfianza en la judicatura es mayor cuanto más alto es el organismo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque ahí es donde llegan ya perfectamente seleccionados para tomar las decisiones que el gobierno quiere. Y si no se les cambia o se les castiga y se nombra otro nuevo y se mete eso, y lo han hecho con total desconsideración. Pero bueno, el escándalo que puede producir que un poder que tiene que ser tan independiente como el Poder Judicial haya asociaciones de jueces que además tienen un claro matiz político, ya sea conservador, ya sea progresista, como lo llamen, ya eso es de escándalo. Pero además que uno de esos grupos se llame Jueces para la Democracia. ¿Pero cómo que para la democracia? Los jueces son para impartir justicia. ¿Qué democracia ni qué gaitas? ¿O qué estamos aquí? Ahora habrá dentro de poco jueces para el feminismo, como eso, o jueces para la ideología de género, o jueces para el transformismo. ¿De qué jueces? Los jueces tienen que aplicar la justicia y aplican la justicia aplicando las leyes. Que no quiere decir que las leyes sean buenas ni malas, yo las aplico. Lo que está pasando con la ley de la Montero sobre las violaciones y los abusos sexuales, lo que debería ser un mayor castigo para esto, resulta que les está poniendo en libertad. ¿Pues por qué? Porque los leyes aplican las leyes. Los jueces no están para decir que esta ley es buena o mala, las aplican y si tienen que hacer alguna consideración, la hacen por los conductos adecuados para hacer llegar al poder político su desacuerdo desde el punto de vista moral o ético sobre determinadas leyes, pero al aplicarlas no tienen más remedio que aplicarlas, si no estarían incumpliendo con su deber. Pero esto ya ha pasado a la historia. No hay nada más que leer alguna de las sentencias de los casos, digamos, más conocidos de politizados, como puede ser la exhumación de Franco, como puede ser la devolución al Estado del Pazo de Meirás. Las opiniones que dan los jueces en las sentencias son tan totalmente partidistas y falta de ningún criterio jurídico, es que espantan, porque son auténticos, vamos, de justicia patibularia, totalmente. Son como los tribunales populares que se hicieron durante la época de la guerra en la zona del Frente Popular, que no eran jueces, aunque algunos tuvieran el título de jueces, sino que en sus sentencias eran totalmente desacreditativas de lo que es el sentido de la justicia. Bueno, pues eso ya en España ya empieza a ser normal, ya se empieza a aceptar este tipo de sentencias y se empieza a premiar a estos jueces porque hacen la labor que el gobierno les pide. Eso saben, además, es el camino para llegar para arriba. Y para eso se sacrifican el resto de los jueces que siguen cumpliendo con su misión dentro de lo que pueden, unos quejándose y poniendo los oportunos requerimientos de que hay que modificar eso y otros que no hacen absolutamente nada para decir, bueno,
A mí que no se enteren de que existo, yo sigo haciendo lo que puedo dentro de mí. Eso es lo malo, eso pasa en toda la sociedad española. Pero claro, en el Poder Judicial es muy grave. Y el último paso que van a dar, pues ya es un paso casi, nunca puedo decir definitivo, porque siempre pueden llegar mucho más lejos, pero sí es un paso muy importante para desarticular definitivamente todo el sistema de la justicia. Vamos a hablar en estos 10 minutillos que nos quedan a quiénes tienen enfrente. Es decir, hemos hecho un análisis bastante por hacer en los minutos que dura este programa de lo que ocurre, de quiénes son los culpables, de quiénes se lo están permitiendo, y siempre hay en este guiñol hay un tío con un palo que parece que quiere golpear al malo, cuando lo que pasa es que con el palo lo que hace es hacer el paripé de golpear al malo para que a lo mejor de verdad no se alce un palo que acabe con todo esto, ¿no? Estamos viendo soluciones, ¿no? En estos días, soluciones que van a durar 2 semanas. Cuando luego empiece el turrón y demás, pues la inmensa mayoría de los españoles se olvidarán de todo esto hasta después de Reyes, ¿no? Pero estamos viendo que sí, que si uno dice que va a hacer una moción, va a proponer una moción de censura, el otro dice que no, preséntala tú que a mí me da la risa, no, yo, si tú la presentas yo me abstengo, no, si la presentas tú yo lo sigo, Ciudadanos que como no existe ya, pues se suma a todo para salir en el periódico y demás, y esa es, desgraciadamente, la respuesta. Yo siempre soy partidario de de hacer todo lo posible para frenar algo cuando está mal. Pero claro, cuando se queda a medias, hay veces que lo que haces es desgastar balas. Y me explico. Pedro Sánchez yo siempre lo he considerado que es un corcho, que es un tío que sobrevive a todo. Yo no tengo para nada claro que no vaya a ganar las próximas elecciones, entre otras cosas, porque se está preparando el camino. No sé si incluso si va a haber elecciones y si las hay, para no perderlas. De hecho, la ley de memoria democrática, una de las cosas que está haciendo es que se puedan tener derecho a voto unas personas que no estaban en España y que, evidentemente, ¿a quién van a votar? Al que le dé las subvenciones y demás por ser españoles de primera. Bueno, a lo que voy. Pedro Sánchez está haciendo todo esto, no lo hace exclusivamente porque lo necesite de una manera, de un punto de vista de mayorías parlamentarias, sino que también lo está haciendo por vocación y lo está haciendo quizás asegurándose el futuro, pues algún día hay justicia en España, que todas estas modificaciones del Código Penal no se le puedan aplicar a él, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿de verdad creéis que es un Pedro Sánchez que para mí a lo que puede tener miedo es que haya gente en las calles, una moción de censura, una posible huelga general, algo que que él cree que tiene para si algún día abandona el poder en España ser alguien importante en el mundo? Pedro Sánchez no se estará descojonando que la oposición ante estas medidas que no le hacen ni cosquillas, Martín. Es que es difícil juzgar a Pedro Sánchez. Como digo, si hay alguien que no miente desde el punto de vista ideológico, son ellos. Desde el punto de vista personal, Pedro Sánchez no ha dicho una verdad en su vida. O sea, pero esto es un hecho objetivo, ¿no? Esto es algo que coges 4 cortes de vídeo y tres recortes de prensa y es más que obvio. Pero cuando mentía era cuando hacía esos vídeos y esos recortes, porque lo que está haciendo hoy es precisamente lo que nos vienen anunciando desde siempre, toda la vida, y desde como digo, desde que el socialismo es socialismo y desde que la democracia es democracia y la constitución es constitución. Forma parte inalienable de su estructura. Pero en el caso de Pedro Sánchez es difícil saber lo que está haciendo, si le hace gracia o si le deja de hacer gracia. Yo soy de los que, como tú, defienden la idea de que él es un corcho, de que es un superviviente y de que es alguien capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Hemos vivido, que yo creo que es la primera vez en la historia que se ve, como un individuo como este habla de sí mismo como alguien que quiere pasar a la historia por hacer algo. Da igual lo que quiera hacer y si fuera bueno o malo. Encima quiere pasar a la historia o dice que ya ha pasado a la historia por profanar un cadáver enterrado 40 años antes, que ya tiene narices, ¿no? Que eso sea lo que después de 5 años de legislatura él crea que le va a pasar a la historia. Ya dice mucho de un personaje que esa sea su autovaloración de por qué va a pasar a la historia. En todo caso, va a pasar a la historia de la felonía y del terror, pero eso no lo dice en todo caso uno mismo, ¿no? La historia tiene la característica de que se escribe sola y de que tú la podrás
la podrás manipular, pero eso no la cambia, ¿eh? Tú cambias la opinión de la gente, cambias lo que le cuentas a la gente que ha sido la historia, lo que hace la memoria democrática, pero eso no altera la verdad. La verdad es la que es. Y por lo tanto él no va a poder ser lo que él quiera ser, nos podrá convencer de ello, pero no va a ser lo que quiera ser, será lo que es, un miserable, un ególatra, un animal, un sinvergüenza que ha hecho lo que por otro lado estaba previsto que hiciera, aunque lo ha hecho engañando a todo el mundo para que eso fuera posible. Entonces, a partir de ahí es difícil juzgar lo que hay detrás de su mente, porque ya tiene logrados prácticamente todos sus objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de la egolatría, desde el punto de vista de la posición social, desde el punto de vista de haber disfrutado de las mieles del triunfo y de la posición y tal, ya lo tiene todo. Es que le trae sin cuidado todo, pero es que además está preparando un terreno, como tú bien decías, que tiene mucho que ver con que probablemente no sea fácil desalojarlo por eso que llamamos vías democráticas, por eso que cumple un reglamento que se hace él a su medida, por ese mecanismo por el cual, nos decía antes el general, que los jueces tienen que aplicar, es que la consecuencia inmediata de haber invadido todos estos terrenos hacen que la justicia y la ley sean dos cosas distintas. Que la ley pueda ser tremendamente injusta y eso es lo que tienen que aplicarnos los jueces, con independencia de su tarea, que es aplicar justicia. Porque lo lícito y lo legal son cosas que se han separado para siempre en este mecanismo democrático, ¿no? Ahí tenemos una sentencia pendiente desde hace 12 años en relación con el derecho a la vida proclamado en la Constitución, que no es otro que el del aborto, el de impedir el aborto, que está causando 1 millón de muertos cada año. Y nadie se pronuncia, ahí está, en ese. Entonces, no le importa nada. A Pedro Sánchez no le importa nada. Él ha cumplido todos sus objetivos y los que le quedan los va a seguir acelerando, porque, insisto, enfrente no hay nadie. Y como enfrente no hay nadie, está solo la derecha tradicional. Y también lo he explicado muchas veces, como tenemos miedo a decir las cosas como son, como tienen miedo a decir las cosas como son, como la izquierda juega a ser la socialdemocracia y la progresía, y como la derecha juega a ser el centro reformista, y como la ultraderecha juega a ser la derecha, y como nadie dice lo que es, como nadie representa su papel y ni hacen lo que tienen que hacer, pues el único que de verdad está en su sitio es Sánchez, que hace lo que todos los demás le dejamos que haga. No tiene miedo a nada. No cree efectivamente que pueda ser desalojado. Pero por si acaso además toma las medidas necesarias para hacer lo que tiene que hacer. Va a nacionalizar. Ha nacionalizado a 300.000 tíos en Venezuela. Y se ha quedado tan fresco. Merced los han solicitado todavía. Pero lo va a hacer, vamos, no te quepa ninguna duda. Pero lo va a hacer en Venezuela. Para tener 300.000 votos más. No tiene ningún miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Se ríe de nosotros. Mi general, en estos 5 minutillos que nos quedan, ¿tú también eres de la opinión de que con la oposición que hay no hay oposición, pero vamos, no la hay desde hace mucho tiempo, pero ahora no hay ninguna oposición? Bueno, está Vox ahí que dice no tiene poder suficiente y tiene el grave inconveniente de que dice que cree en la Constitución. Entonces, por eso no tiene contundencia su oposición. Porque si se opone al gobierno pero defiende a la Constitución, está de alguna manera legitimando al gobierno con lo que está haciendo. Entonces no tiene ningún sentido. Y ahí nos duele que todavía no haya un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de memoria democrática. Pasa el tiempo y no se presenta. No digo yo que no lo vaya a presentar, pero por ahora no lo ha presentado. Con lo cual, todo lo que lo anunció que lo iba a hacer, pues hasta ahora no se ha cumplido. Y en otras cosas pasa exactamente igual. En España no hay oposición. Y por eso Sánchez está muy tranquilo y está muy seguro de sí mismo, porque maneja la situación perfectamente. Que le atacan porque viaja en Falcon y porque maneja el dinero como quiera, da lo mismo, lo sigue haciendo. Se ríe de la oposición, se ríe constantemente. Y la oposición se lo agradece que se ría, porque le agradece la sonrisa. Pero hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que aquí se nos pasa un poco por alto. Y es que, por otro lado, de cara al exterior, el señor Sánchez es el más genuflexo que hay en la historia de España. Es un hombre que es un lacayo del poder mundial. Lo que le dicen de fuera lo hace. Sea lo que sea, le trae sin cuidado. Si él va a conseguir el poder y va a continuar en el poder, igual que no tiene oposición aquí dentro de España, fuera va a seguir las directrices que le den en todos los sentidos.
las imágenes vergonzantes detrás de Biden, vamos, son para echarse a reír, pero es que la política que aplica con respecto a Francia y el tema del corredor, de no sé qué, de tal, exactamente igual. Lo que dicen en Francia él obedece, que le pegan un palo, le llaman no sé qué y le llevan la contraria, es lo mismo. Él sonríe y se abraza a ellos y dice que todos le aplauden porque está haciendo una política muy buena. Pues le da lo mismo. Pero él es un lacayo completo y absoluto del gran poder internacional, del poder financiero internacional que impone en este momento todo tipo de políticas en el orden ético, en el ético moral, en el tipo económico, en el tipo nacional. Y este poder internacional es enemigo de las naciones y mucho más de una nación como España que ha sentado historia con su quehacer a lo largo de los siglos. Entonces, estas naciones hay que destruirlas y él por eso participa en eso. Aparte de sus convicciones, que yo no sé ni si las tiene. Yo la verdad no sé si Sánchez cree en algo o no cree. Lo que sí cree es que obedeciendo a los de fuera y riéndose de la oposición de dentro, sigue en el poder. Y tan contento. Ahí le tenemos. Cada día está más contento de haberse conocido. Cada vez él y sus ministros, ministras, ministres y ministrillos sonríen más cuando la situación del país es cada vez más caótica. Pero ellos siempre están con la sonrisa. Yo por lo menos cuando veo en el Parlamento Europeo, porque la vicepresidenta la han cogido en un tema de que se ha pringado las manos, por lo menos la presidenta cuando sale a dar explicaciones sale con cara seria. Aquí no. Aquí cuando dan las explicaciones de algo que es un desastre, se están riendo. Y en el fondo lo que están riendo es de la oposición y del pueblo español, por supuesto, representado en esa oposición que no sirve para nada. Eso es lo que más duele, ese desprecio absoluto que tiene hacia los españoles, que no creemos en lo que están haciendo, estamos totalmente en desacuerdo y además se lo ponemos a relucir en cuanto tenemos una ocasión. Se ríen de nosotros porque él sabe que tiene el apoyo internacional, que es el que le mantiene en el poder. Dejémonos de que maneja los datos, las nacionalizaciones, que es verdad, pero sobre todo es el poder internacional el que le apoya. Nos hemos quedado sin tiempo, 1 minuto para cada uno. Los que nos estén viendo y escuchando quizás piensen que estamos dando un mensaje catastrofista, pero no es exclusivamente realista y analizando las causas de lo que ocurre. 1 minuto para cada uno. ¿Qué solución veis que podamos hacer nosotros? Es decir, los que sí que tenemos los ojos abiertos desde hace muchos años y los que seguimos en la trinchera. ¿Tenemos que tirar la toalla y que sean otros los que se ocupen? Me imagino la respuesta, pero quiero que la digáis vosotros. Martín, tú mismo. Bueno, yo no soy muy optimista, ya lo sabes, que yo en estas cosas no soy muy optimista, pero yo creo que hay 2 cosas que hacer. Una es verdad que tenemos que traer gente nueva a nuestras filas y que tenga muchas más ganas y que tenga mucha más fuerza. Y la otra es que no podemos abandonar el trabajo realizado durante todo ese tiempo. Un trabajo que se ha visto poco, un trabajo que tiene pocas consecuencias, pero a nosotros no se nos juzga o no se nos debe juzgar por las consecuencias, sino por lo que teníamos que hacer cuando lo teníamos que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues yo espero que efectivamente la mayoría de nosotros salgamos absueltos de ese juicio. Mientras tanto, pues lo que estamos haciendo. Mientras tanto, la defensa de la memoria, la defensa de principios, la defensa de valores, la participación en medios, el frente cultural, el frente ideológico, y, ¿por qué no?, también los frentes electorales y los frentes... con respecto al resultado, no. Con respecto a nuestra obligación moral, con respecto a nuestra obligación de estar ahí, de dar el callo, de trabajar, no de conquistarnos a nosotros mismos, que está chupado, sino de convencer a terceros. Por eso nuestra participación en otros medios, por eso la dedicación, que parece que es muy fácil, pero yo quisiera ver a mucha gente interviniendo 2, 3, 4 veces por semana en medios de difusión a los que hay que ir a sus estudios. ¿Para qué? Para dar esa batalla. Y mientras tanto, pues nuestros hombres y nuestras mujeres en las organizaciones construyendo las alternativas, porque en algún momento no va a haber otra que la nuestra. Mi general. Nos queda el testimonio que tenemos que seguir dando en todos los sentidos y en todos los órdenes, a pesar de los años en que llevamos de sucesivas marchas atrás, pero no por culpa nuestra, sino por culpa de esa mayoría que se deja vencer por los empujones que le dan desde dentro y desde fuera, muchas veces más desde dentro. Bien, nosotros no estamos en esta postura porque tenemos una fe absoluta en la victoria, no, porque es nuestra obligación. Sentimos que lo vamos a hacer así, que dentro de nuestra vida, en nuestro desarrollo en esta tierra vamos a tener éxito, pues no lo sabemos, pero que desde luego por eso no vamos a dejar de hacer el mayor de los esfuerzos, eso por supuesto.
O sea, aquí no se va a dar un paso atrás, aquí no se va a abandonar España por mal que se pongan las cosas. Dicen, no, hay que pensar en marcharse. No, yo no me marcho nunca de aquí. A mí me pueden hacer lo que sea, pero yo voy a seguir en mi sitio y como postura, porque creo en ella y creo que es lo bueno, no solo para nosotros, sino también para España. Yo se lo voy a defender hasta el final. Y me da lo mismo los resultados. Y me da lo mismo los medios que tenga, sean muchos, pocos, éxito o fracasos, me da exactamente igual. La postura es la misma. Que esto no es fácil, que no tenemos ningún tipo de ayuda, ni de subvenciones, ni sacamos dinero, ni beneficio con esto, ya lo sabemos, pero ya lo sabemos desde el principio, o sea, no es nada nuevo. Por eso, con la constancia, con la continuidad, pues no sabemos si nosotros directamente, nuestros hijos, nuestros nietos, pero desde luego la verdad saldrá a relucir en algún momento, porque se van a caer muchos vendajes que están sobre los ojos de la gente que no quiere ver y que se está protegiendo de la verdad porque le hace daño el ver lo cobarde o lo mal que se han portado en los últimos decenios en España. Sí, ya vamos a finalizar. Yo digo mucho esta frase, me la habréis oído comentar, que las frases del autor no me sale el nombre, Twin de apellido, el de Huckleberry Finn y todo esto. Sí, exactamente. Y Tom Sawyer, y que dice que es mucho más fácil engañar al pueblo que convencerle de que ha sido engañado. Y yo siempre pongo dos corolarios, porque el primero sería demostrar que a esa persona a la que les ha engañado no una, sino 20 veces, muy lista no es, o por lo menos muy fácil de engañar es. Y segunda, porque esa persona sería responsable de algunas de las cosas de las que se está quejando todos los días. Por lo tanto, por eso es tan difícil, yo creo, que reconozcan su error. Y nosotros tenemos que estar ahí, como los últimos de Filipinas, el acusarnos a los que siempre al pie del cañón. De que no consigamos objetivos es como culpar de la pérdida de Filipinas a los últimos de Filipinas. Lo que pasa es que no me quiero poner melodramático, pero evidentemente a los últimos de Filipinas para nosotros son unos héroes y yo creo que para ellos, que a lo mejor murieron muchos de ellos sin saber si iban a ser considerados héroes o no en su día, simplemente hicieron lo que tenían que hacer y nosotros pues vamos a seguir haciéndolo. Como decía, nos hemos quedado sin tiempo, os agradezco a los dos, a Martín y al general, vuestra presencia aquí. Nos hemos pasado unos minutos, pero creo que era conveniente escuchar estas opiniones que en esta semana estoy seguro que no se han escuchado, por lo menos de manera general, en ningún debate, en ninguna tertulia. Y solo recordar esto, que esta semana tampoco hay ningún acto en los Viernes Culturales de la Falange. Estar atentos porque pronto se retomarán, después de Navidades, si Dios quiere, y ya os iremos informando de cuáles son esos primeros actos. Y solo me queda despedirme con los tres, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba. Arriba siempre.